Ok, ya habíamos hablado, ¿no? Lo que les quería decir es que van a aprender en oftalmología que hay una retina nasal y una retina temporal. Se los divide así de esta manera el ojo. O sea, digamos que este es un ojo izquierdo, ¿no? Esta que sería la parte lateral va a ser una parte temporal y una parte nasal. Lo interesante es que esta parte temporal, o sea, ahí tenemos aquí, ¿no? Otra parte temporal y otra parte nasal. Por ejemplo, las temporales, ¿qué es lo interesante que hace? Las temporales, ustedes saben que aquí están los nervios ópticos. Y puede haber un quiasma óptico, digamos, acá que sería el quiasma óptico. Lo interesante, ¿no? Esto no es en el examen, no entra, ¿no? Es que las temporales, las fibras temporales vienen por este tracto y se van así, no entrecruzan. Las fibras nasales sí entrecruzan, van de esta manera. Y lo mismo pasa acá. Las temporales, por ejemplo, sí entrecruzan. En el otro caso, las nasales no entrecruzan. Perdón, la nasal sí entrecruza, digamos. Eso es lo interesante en este caso. ¿Por qué les hablo, no? Justamente tuve la dicha de ver un paciente, digamos, Eh, mm, lo interesante era porque un paciente, digamos, tenía aquí, digamos, como está la hipófisis, ustedes saben, neuroanatomía nomás era en ese caso, tenía la hipófisis acá y tenía un tumor, ¿no? Se llama un adenoma hipoficiario y estaba comprimiendo este quiasma óptico, lo estaba comprimiendo porque estaba agrandada esta hipófisis, estaba muy agrandada y comprimía, ¿no? Pero el ojo izquierdo, supongamos que es este el ojo izquierdo, como estaba comprimiendo, no podía ver, estaba como les dije acá, la parte más de acá estaba más dañada, estaba más dañada. ¿Y qué pasó? Nosotros le hacemos pruebas, se llama la prueba de la acomodación, se llama. Yo le pasaba un lapicero y más o menos no veía todo este campo visual, lo más o menos lo veía hasta acá. Y era porque, claro, estaba bien porque estaba obstruyendo estas de acá, estaba obstruyendo estas de acá. Mientras que con este ojo, el derecho, como ustedes ven, la temporal estaba bien. Y la otra, la nasal, también estaba medio que fallaba un poquito el campo visual, pero era mucho mejor. Pero la que estaba más comprometida era esto. ¿Y eso por qué pasa? Pasa porque depende el nivel, ¿no? De la lesión. Esto también aprenden en oftalmología, ¿no? Depende el nivel de dónde es la lesión. Por ejemplo, si la lesión es acá directamente en el nervio óptico izquierdo, supongamos, no tiene nada que ver. El ojo derecho no va a estar comprometido para nada. Simplemente el ojo izquierdo va a ser el que está comprometido. Ya si la lesión, digamos, es acá, ya va a estar comprometido un poco de esto y un poco de ese. Si aquí está comprometido un poco de los dos. Hay que ver también dónde es la lesión, ¿no? Eso es lo importante en estos casos. Bueno, era lo que hablábamos del quiasma óptico. Luego tenemos, digamos, al tuber cinereum o infundíbulo, o también llamado eminencia media, ¿no? Que era un poquito más atrás de ese. Eso no es más que un tallo que une, ¿no? En la parte del tercer ventrículo con todo lo que nace la parte de la hipófisis. Luego tenemos el tallo pituitario, que el tallo pituitario es el que se maneja, bueno, perdón, es el que se enclava, en pocas palabras, donde se pone ahí, digamos, se implanta, así decirlo así, en la glándula hipoficiaria y hace que se comunique con esto, ¿no? Luego teníamos a lo que, uy, ¿por qué no se ve a mí? Ok. Luego teníamos, digamos, a lo que ya era, bueno, y los cuerpos mamilares, ¿no? Los cuerpos mamilares y la glándula pituitaria. La glándula pituitaria ahorita vamos a hablar más adelante porque es grande lo que hay que hablar de glándula pituitaria. Y después ya teníamos los cuerpos mamilares, ¿no? Estos cuerpos mamilares que ya habíamos hablado, ¿no? Ese cuerpo mamilar, lo interesante ahí es que interviene en el cuerpo bueno, intervienen en la memoria. Ok. Ok, la glándula hipófisis, primeramente antes de empezar, ¿no? La glándula hipófisis presenta tres capas. Presenta una capa paraventricular, que es una capa delgada subependimaria, ¿no? No hay mucho que hablar de la capa paraventricular. La capa paraventricular lo único que puedo rescatar es que tiene sus núcleos, ¿no? El núcleo perifornical, el subcomisural, el núcleo paraventricular y el núcleo de Reunions, ¿no? Que era similar al otro. Aquí sí es la más interesante, es la segunda capa hipotalámica propiamente dicha. Hay los núcleos hipotalámicos anteriores, los núcleos hipotalámicos posteriores y los cuerpos mamilares, núcleos de los cuerpos mamilares, ¿no? Estos núcleos hipotalámicos anteriores, pues vienen a ser el preóptico, el supraóptico y el paraventricular, mientras que los núcleos posteriores, digamos, vienen a ser el dorsal y el ventral, y el posterior, y el arqueado infundibular. En los cuerpos mamilares tiene dos núcleos, perdón, que es el núcleo medial y el núcleo lateral. Bueno, esto no se los coloqué porque creo que es algo que ya la mayoría sabemos, ¿no? Mayormente el preóptico, digamos, el supraóptico y el paraventricular es como nosotros vemos, ¿no?
En lo que viene a ser, digamos, el núcleo supraóptico, este de acá, está encargado de la hormona, digamos, ADH, antidiurética, ¿no? La antidiurética, o como en el libro dice, la vasopresina, ¿no? Que es la que encarga. Y el núcleo paraventricular va a estar encargado de lo que viene a ser la oxitocina. Mayormente lo que se pregunta, y sí siempre sale una preguntinga de acá en los exámenes, ¿no? Una preguntinga de qué es lo que se secreta acá. Sobre todo el supraóptico, pues se secreta ADH, la hormona antidiurética, y la otra se va a secretar, pues vienen a ser lo que es oxitocina, en pocas palabras. El preóptico se sabía relacionarlo, digamos, un poco con lo que viene a ser la ADH, pero no se tenía muy en cuenta, por lo que me acuerde, exactamente qué era lo que se secretaba, ¿no? Pero sobre todo era la que hablábamos, ¿no? La ADH, vasopresina y la oxitocina en todo caso. ¿Qué es lo interesante cuando se daña este nervio supraóptico? Perdón, este núcleo supraóptico. El núcleo supraóptico te da diabetes insípida. ¿Qué es en pocas palabras? Que como no hay una antidiurética, la antidiurética es como dice antidiurética, o sea, trata de que no haya mucha diuresis, trata de que no orines harto. Entonces, como se falla esto, pues hay una excreción mayor de orina. Y cuando tenés diabetes, pues, ¿qué es lo que pasa? También secretas mucha glucosa en la orina, glucosuria, lo que se llama. Entonces a eso se lo va a llamar como diabetes insípida, ¿no? Y después teníamos, digamos, lo que viene a ser la paraventricular, que es la oxitocina. La oxitocina viene a ser una hormona que encargada de la contractibilidad uterina, ¿no? No solamente la contractibilidad uterina, mayormente me sirve para eso, ¿no? Pero viene a ser también esto encargado, pues, de todo. Viene contractibilidad uterina, contractibilidad de la vejiga, de todo, pues. No es netamente exacto o exactamente lo que quisiera hacerse de eso, ¿no? Y luego ya tenemos los diferentes, ¿no? El núcleo dorsal o dorsomedial, el núcleo ventral, el posterior y el arqueado fundibular. ¿Cuál uno de los más importantes? El arqueado fundibular, porque este va a estar encargado de la producción, bueno, va a controlar lo que viene a ser a través de la adenohipófisis, obviamente, lo que viene a ser la secreción de prolactina, lo que viene a ser de la FSH, que es la hormona de crecimiento, perdón, no la FSH, la GH, que es la hormona de crecimiento, growing hormone, y la adrenocorticotropina, que es la ACTH, ¿no? La adenocorticotropina, que es una que estimula la glándula suprarrenal. Es lo que más que encontramos, ¿no? Y después lo importante en lo que vienen a ser los cuerpos mamilares, pues es los que están en contacto con el asma milotalámico y el asma milotegmentario. Eso van a estar relacionados. ¿Por qué lo coloqué el núcleo medial? Porque lo importante es que eso, pues están en relación con el circuito de Papez, como les había nombrado, ¿no? Y ahí están los diferentes núcleos que nosotros encontramos. Y después teníamos la tercera capa lateral, que son los núcleos laterales del tuber cinereum, ¿no? Que es lo que recalca un poquito más el libro. En los cuales encontramos, digamos, aquí están, ¿no? Para más o menos hacerles conocer. Encontramos lo que van a ser el quiasma óptico. Y atrásito de ese quiasma óptico, por eso se llama, este es el núcleo supraóptico. Por eso se llama supraóptico. Aquí está el quiasma óptico, núcleo supraóptico, ¿no? Lo cual les encontramos acá. Después vamos a tener el núcleo preóptico, que está adelante. Este es el núcleo preóptico. Entonces tenemos el núcleo supraóptico y el núcleo preóptico, ¿no? Y el núcleo paraventricular, que es aquí que están los ventrículos laterales, es este el núcleo paraventricular. Núcleo paraventricular. Por eso se llama supraóptico, preóptico y paraventricular. Todos están en conglomerados acá. Todos esos son los que llegan a estar. Y luego ya tenemos a los otros núcleos que vienen a ser, por ejemplo, este que es el núcleo dorsal. Si se dan cuenta es un poco más posterior, de ahí viene dorsal. Y el más posterior, pues es este azulcito que se llama núcleo posterior, ¿no? Pero se llama algo, por eso le dan el nombre de posterior, porque dorsal y posterior vienen a ser sinónimos, ¿no? Dorsal y núcleo posterior. Y luego encontramos ya los núcleos mamilares, que viene a ser este redondito que ustedes ven ahí. Núcleo mamilar, que es este de acá. Y ya luego los demás ya son los que hemos explicado, ¿no? Y están acá los últimos por nombrar, que viene a ser este de acá, que es el núcleo ventral, y el que está en forma arqueada entre neuro y adenohipófisis es el núcleo arqueado. Este es el arqueado y este es el ventral. Y todo eso vendrían a estar dentro de la hipófisis, cual vienen a ser los núcleos de la capa hipotalámica propiamente dicha. Y ahí está lo que habíamos hablado, ¿no? Aquí está mucho mejor, es otra imagen.
Núcleos hipotalámicos posteriores, el dorso medial, el ventromedial, perdón, la área preóptica, o sea, los núcleos preópticos, el supraóptico, el supraquiasmático, los que vemos, ¿no? Y bueno, también esta parte del hipotálamo, pues también tienen sus aferencias, ¿no? Aferencia como ser el fascículo medial del cerebro anterior y el haz tegmentomamilar, ¿no? Las eferencias van a ser el fascículo hipotálamo hipoficiario, el fascículo longitudinal de Usar de Schutz y el fascículo mamilotalámico, cual vamos a encontrar, ¿no? Lo importante de este tegmentomamilar y también el mamilotegmentario, que son los que otros que hemos hablado, tengan en cuenta que el circuito de Papez no es el único que vamos a ver. También vamos a encontrar el circuito de Nauta, que ese circuito de Nauta junto con esto, pues también nos ayuda. Están, como se darán cuenta, este circuito del tegmento mamilar está asociado con el hipotálamo y el hipotálamo también tienen sus otras eh, hormonas, ¿no? Y pues están coordinados porque el circuito de Nauta y el circuito de Papez se combinan, o sea, se apoyan en pocas palabras. Y estos son un circuito del sueño y un circuito de la memoria. Por eso siempre se asocia y se dice, ¿no? Y es lo que nosotros hablamos, si tienes mucho sueño, no te acuerdas mucho, si tienes mucho sueño y demás. Pero hay que saber que están conectadísimos. Y como resumen de las funciones de la hipófisis, pues ahí está, ¿no? La excreción de renal de agua. ¿Por qué? Pues gracias a la vasopresina, la contractibilidad uterina gracias a la oxitocina, la actividad endocrina de la adenohipófisis, ya que teníamos, digamos, el núcleo anterior, la regulación de la temperatura corporal, luego tener la cantidad de cortisol, interviene en sed, sueño, hambre, actividades emocionales efectivas por el circuito de Nauta, por los cuerpos mamilares, y pues también tienen una función sobre todo con la memoria, eso es lo interesante. Y ya después nos vamos al epitálamo, ¿no? El epitálamo, por ejemplo, ahí dice, ¿no? Son derivadas del techo diencefálico, el epitálamo. En el epitálamo vamos a encontrar cierto contenido como ser la glándula pineal o epífisis, el trígono avenular, las estrías medulares, la membrana tectoria y la comisura blanca posterior, la cual encontramos, ¿no? No sé si tengo otra diapositiva, de aquí vamos a explicar. Ya, explicamos acá. El epitálamo es otra glándula importante como el hipotálamo. ¿Qué es lo importante del epitálamo y qué es lo que le preguntan? Es la secreción de qué hormona secreta ahí, que viene a ser la melatonina, ¿no? Que es muy distinto, incluso sabe ser eso, pregunta el doctor Iriarte, porque los hace confundir, porque le dice si es lo mismo, bueno, les coloca, ¿no? Uno se confunde cuando lee melatonina, a veces se confunden con melanina, que no es lo mismo, ¿no? La melanina viene a ser ese pigmento de lo que nosotros tenemos en la piel, pues, ¿no? Es lo que nos da el color, pero la melatonina viene a ser una hormona reguladora del sueño. Viene a ser una reguladora del sueño del famoso, tiene su nombrecito, del ciclo circadiano, exacto, del ciclo circadiano es lo más importante, ¿no? Lo que pueden decir. A veces te colocan en los exámenes la característica, ¿no? De este epitálamo, bueno, de esta epífisis, perdón, donde dice 8 milímetros de longitud, es rojizo, tiene 0,24 gramos, pesa bastante, es muy, eh, no es tan pesado, para nada, es suave. Entonces sabe colocarle a veces eso, ¿no? Luego hablamos del trígono avenular, que es lo importante del trígono avenular. Lo importante del trígono avenular es que ahí se encuentra el núcleo de la avénula. Ahí se encuentra el núcleo de la avénula y ese núcleo se encarga de qué? Se encarga de funciones olfativas reflejas. Es lo más importante que les pueden preguntar de ahí. En las estrías medulares ¿de qué se encarga? Se encarga, o bueno, lo importante es ahí, ¿de dónde origina? Se origina del núcleo septal olfatorio y del ganglio de la avénula, de igual forma, ganglio avenular. Y después tenemos la membrana tectoria. La membrana tectoria o lámina tectoria viene a ser nomás una capita, así como la del tercer ventrículo, que la tapa, digamos, al epitálamo. Y la comisura blanca posterior vienen a ver, lo único interesante son las fibras de conexión, ¿no? Que va a tener con otras estaciones. Y luego tenemos al metatálamo. El metatálamo está encargado porque son estaciones obligadas de la vía óptica y acústica. Aquí vamos a encontrar con los cuerpos mamilares. Esto es importante, chicos. Esto sí se les pregunta en el examen. En el metatálamo vamos a encontrar dos cuerpos, o sea, dos núcleos, ¿no? El cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial. El cuerpo geniculado lateral se conecta con el brazo colicular anterior. Aquí está, miren.
El cuerpo geniculado anterior, el cuerpo geniculado lateral ya viene a ser el núcleo, ¿no? Es lo más interno. Pero de ahí, ¿quién sale? De ahí sale el brazo colicular anterior, aquí está. El brazo colicular anterior, que es esta cosinga, miren, aquí se los voy a marcar. Este es el brazo colicular anterior. El brazo colicular posterior viene a ser el que está debajo. Este es el brazo colicular posterior y el brazo colicular anterior. Ese, como se darán cuenta, ¿quién con quién se conecta? Se conecta los colículos anteriores o superiores. Ahí está, colícula anterior o superior. Se conecta por el brazo colicular anterior al cuerpo geniculado lateral, que es este de acá atrás. Mientras que el cuerpo geniculado medial, que es el que está aquí abajo, se conecta gracias al brazo colicular posterior al cuerpo o tubérculo posterior, de igual forma, colículo posterior, ¿no? El cual encontraríamos, está acá. Eso tienen que tener en cuenta, por si acaso, eso sí o sí es, cualquiera de estos siempre es pregunta ay, perdón, te pisé. Eso siempre es pregunta de examen. Ahí está, el cuerpo genicular lateral a través del brazo colicular anterior se conecta junto al colículo anterior, ¿no? ¿A través de quiénes? A través del haz calcarino, no es calacarino, es calcarino, genículo calcarino o radiaciones ópticas de gratiolet. Y como ustedes ven, dice radiaciones ópticas. Así que tengan entendido que su función de este cuerpo geniculado van a ser lo que vienen a ser la parte visual, se encarga de la parte visual. Por ejemplo, cuando hablamos de todo eso de los nervios ópticos, ¿no? Adivinen dónde termina. Termina en el cuerpo geniculado lateral porque está encargado de la visión. Y después tenemos el cuerpo geniculado medial, que se va a conectar a través del brazo colicular posterior a los colículos posteriores, ¿no? Y también da señales del lemnisco lateral. Y se acordarán cuando hablábamos del lemnisco lateral, habíamos hablado del cuerpo trapezoide y habíamos hablado de los núcleos vestibulares cocleares. Entonces, ¿cómo se comunica a través de estos colículos bueno, cómo se comunica el cuerpo geniculado medial por el brazo colicular posterior para llegar a los colículos posteriores y el lemnisco lateral? A través de las fibras genículo-temporales o radiaciones auditivas, no auditivas, auditivas de Pfeiffer, ¿no? ¿Y para qué se va a conectar? Porque quiere mandarle mensajes auditivos, acústicos. Eso es lo interesante de acá. Aquí pueden hacerle miles de preguntas que van a tener que relacionarla con qué. Pero lo importante es que ustedes sepan que la parte del cuerpo geniculado lateral, brazo colicular anterior, colículo anterior, el genículo calcarino o radiaciones ópticas de Gratiolet, mayormente ocupan estos nombres porque son complicados, el de Gratiolet o el de Pfeiffer. Tengan en cuenta que todo esto pues va a estar relacionado con la parte óptica. Y todo esto está relacionado con la parte auditiva. Siempre sale una pregunta de acá. Siempre. Pueden colocarle la fibra de Pfeiffer. Están relacionadas con el sentido de o el A geniculocalcarino, o el cuerpo geniculado lateral, o el cuerpo geniculado medial. Es lo que le hace, ¿no? Y después tenemos, para ir terminando, creo, el subtálamo, ¿no? No hay mucho que hablar del subtálamo. El subtálamo, pues, se presenta una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris mayormente va a estar relacionada con la zona inserta y con el núcleo subtalámico. Y la sustancia blanca está compuesto sobre todo de tres campos, el campo H, el campo H1 y el campo H2, ¿no? Como los subgrupos de anatomía H1, H2. La zona inserta, ¿qué es la zona inserta? Lo interesante de acá, la zona inserta es que va a estar relacionado con el campo H1 y el campo H2, ¿no? Nada más, son conexiones. Y el núcleo subtalámico, aquí sí es un poquito interesante porque fue pregunta de examen, es que este va a estar relacionado con el globo pálido. Y vamos a hablar en los núcleos basales del telencéfalo que cuando hay una lesión en este globo pálido, pues me va a producir el hemibalismo, que lo vamos a avanzar más adelante, que son movimientos bruscos que vamos a encontrar. Y después tenemos el campo H, el campo H2 y el campo H3. Estos pues vienen a ser sobre todo campos de sustancias blancas, o sea, campito de sustancia blanca, donde va a estar entre estas zonas, entre la zona inserta y el núcleo subtalámico y demás. Es lo que nosotros vamos a encontrar acá. Y el campo H2 lo importante, y eso es pregunta de examen, que en el campo H2, ¿cuál es el contenido o qué se va a encontrar dentro de este campo H2? Se va a encontrar el fascículo lenticular, ¿no? Que lo vamos a encontrar acá. Ahora, ¿qué es interesante de esto?
Lo interesante de esto es como ustedes ven acá, mira, por ejemplo, el campo H te dice que es una sustancia blanca, o sea, todo esto es blanco, que va a estar limitada entre el núcleo subtalámico, como vamos acá, este es el núcleo subtalámico, y la zona inserta, aquí está, ¿no? Ahí está el campo H, entre la zona inserta y el núcleo subtalámico. Luego tenemos al campo H1, que va a estar más arriba, que va a estar entre el tálamo y la zona inserta. Eso es lo que vamos a darnos cuenta. Entonces, este pequeño espacio es lo del campo H1. Este otro pequeño campo es lo del campo H. Y después el campo H2 va a estar situado entre la zona inserta y entre lo que viene a ser el núcleo subtalámico, o sea, acá adentro, más o menos. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? El fascículo lenticular. El fascículo lenticular que ustedes ven acá, miren. ¿Vieron? Ahí, se va el fascículo lenticular. Y sobre todo eso es lo que tenemos, ¿no? En lo que viene a ser el subtálamo. Y después ya vemos el tercer ventrículo o medio, ¿no? Que es lo importante de acá, es las limitaciones que este me va a encontrar, como ustedes ven. Presenta caras laterales, presenta una base y presenta lo que viene a ser una cara, un vértice, un borde anterior y un borde posterior y un contenido. El contenido siempre va a estar labrado de lo que viene a ser líquido cefalorraquídeo, no hay donde perderse, ¿no? Va a estar reforzado por los forceps y demás. Lo importante acá de este tema es saberse el contenido y los límites, ¿no? Aquí es lo que nosotros encontramos. Y hasta ahí avanzaríamos lo que viene a ser el tema de diencéfalo, que viene a ser el tema más larguito, ¿no? Ahorita voy a proyectarles la siguiente diapositiva, que viene a ser formación reticular, que es mucho más corto. Aquí no hay mucho que donde vamos a parar. Ok, a ver cuánto tiempo nos queda de este Zoom. Vamos 24 minutos. Yo creo que con este Zoom acabamos. Ok, excelente. ¿Se está viendo la pantalla así? ¿Me pueden decir? ¿Se ve la pantalla? Se ve blanco nomás. Ah, ya, está bien entonces. Gracias, Pablo Sergio. Bueno, la primera pregunta que siempre hacen de este tema es esa. Y siempre le colocan esta definición, le dice, conglomerado de neuronas contenidas o apretadas en una red de fibras que cruzan el neuroeje en todos los sentidos. Esa es la definición de la formación reticular. La formación reticular no es más que un enmarrallado, yo le digo así, que hartas neuronas que se cruzan en todos los sentidos. Básicamente está bien, la definición es la más perfecta que puede existir. Que van a ser unas fibras que se van a entrecruzar, y al entrecruzarse bastante van a formar núcleos, como ustedes sepan, como ustedes saben, ¿no? La situación de todo esto, pues, ¿dónde vamos a encontrar formación reticular? Lo vamos a encontrar desde la médula cervical alrededor del conducto central, ¿a qué se refiere? Alrededor del epéndimo, hasta el tegmento del todo el tronco encefálico, ¿a qué se refiere? Hacia la parte dorsal o posterior del todo tronco encefálico. Vamos a encontrar también en los núcleos de los pares craneales, en vías ascendentes y descendentes, e incluso en el tálamo vamos a encontrar ciertos núcleos reticulares, ¿no? Los límites, como habíamos hablado, ¿cuáles son los límites? Los límites vienen a ser la médula cervical hasta el diencéfalo, ¿no? O sea, hasta arribanga vamos a encontrarlo, porque tálamo, ¿qué es? Es diencéfalo, entonces, desde la médula cervical hasta el tálamo. Y ahí está, ¿no? Ahí está, como ustedes ven, la médula cervical por vías ascendentes, descendentes, por pares craneales, y por la parte del tegmento, que es la parte posterior, hasta todo lo que viene a ser la parte del diencéfalo y terminan en ciertos lóbulos, ¿no? De la corteza. Eso es el sistema reticular. Entonces, los núcleos de la formación reticular. Aquí se los resumí bastante, no hay muchas imágenes porque es más teoría esto. Los núcleos, hay núcleos de la médula oblongada, núcleos pontinos o del puente, núcleos mesencefálicos o del mesencéfalo y núcleos talámicos, ¿no? Por ejemplo, los núcleos de la médula oblongada pues vienen a ser el núcleo reticular de Raff, el núcleo reticular medial, el núcleo gigantocelular y el núcleo reticular lateral, ¿no? Lo cual encontramos. En el pontino pues viene a ser el central del Raff y el reticular lateral. El del mesencéfalo, el núcleo reticular medial del tegmento y el núcleo lateral del tegmento. Y los núcleos talámicos pueden ser el intralaminares o de la línea media y el centro mediano de Lewis, ¿no? Mucho de qué hablar de esto casi no hay, ¿no? Mayormente solo nombra los núcleos. Aquí no se hace, ¿no? Pero lo importante es esto, sí. Lo importante es que hay que saber que los núcleos de la médula oblongada y del puente, todos esos núcleos encargados del RAF, de medial, gigantocelular, reticular lateral, núcleo central de RAF y reticular lateral,
Su función es inhibitoria. Y estos me hacen que me provoquen sueño. Eso es lo más interesante que yo les diría que rescaten de esos dos, porque sí se sabe haber preguntado, ¿no? Los núcleos reticulares de la médula oblongada y del puente de función es sueño, mientras que los del mesencéfalo y tálamo es todo contrario, es una función excitatoria de la corteza, por ende, me va a servir en la vigilia, despierto. Y ahí están todos los núcleos que nosotros hemos encontrado, ¿no? Los que hemos visto en los diferentes núcleos mesencefálicos, reticular medial, reticular lateral. En el puente tenemos hacia la parte central del rafe mediano, reticular medial. Y todos son vías ascendentes o descendentes que vamos a encontrarlas. Y tenemos conexiones, ¿no? Conexiones que son de la médula espinal, del cerebelo, del hipotálamo y cuerpo estriado y de la corteza cerebral que van a encontrarse fibras aferentes y eferentes. Entre las aferentes, por ejemplo, de la médula espinal, vienen a ser las fibras espinoreticulares. Las eferentes, por ejemplo, va a ser el haz reticuloespinal medial y el haz reticuloespinal lateral. En el cerebelo van a ser fibras cerebelo-reticulares y reticulocerebelosa. En el hipotálamo vamos a encontrar el fascículo longitudinal dorsal de Schultz y el eferente la fibra reticulohipotalámica. El grupo estriado son las estrioreticulares y las eferentes son las reticuloestriadas. Mientras que en la corteza cerebral van a ser las fibras corticoreticulares, que son fibras reticulares descendentes corticales, y las eferentes que son las SARA, ¿no? Que es el sistema activador reticular ascendente. Exacto, eso es lo que nosotros encontramos, ¿no? De las más importantes en las cuales se sabe preguntar, pues, ¿cuál viene a ser? Si ustedes me preguntarían, ¿no? Vienen a ser estas de acá, dos de acá. Y sobre todo la SARA. Esto significaba formación reticular descendente de la corteza cerebral. Pero lo más importante es la SARA. Incluso lo van a encontrar en fisiología. Este es el sistema activador reticular ascendente, ¿no? Esto que va a salir de la corteza va a ir a todos los núcleos reticulares a ir activando uno por uno. Y ahí incluso el libro los nombra, ¿no? Tiene una vía talámica y tiene una vía extratalámica, donde esta vía talámica lo alcanza gracias a los núcleos talámicos, esa es su relevo o esa es su estación donde termina, mientras que la extratalámica, ¿de dónde termina? Esta extratalámica va a terminar sobre todo en la corteza cerebral. Ahí viene, ¿no? Y esto es un sistema que va a ir dependiéndose en varias vías, ¿no? Van por el lenisco medial, van por el lenisco medial, lenisco lateral, por la vía óptica, perdón, lenisco lateral, vía óptica, y muchas formaciones más en las cuales se encuentran, ¿no? Pero esas son las fibras o conexiones que vamos a encontrar, ¿no? Y las funciones, pues, ¿cuáles vienen a ser de esta? Controlan el funcionamiento del músculo esquelético, porque me van a controlar el tono muscular porque gracias a esto también vamos a tener reflejos miotáticos. Habíamos hablado en la primera clase, bueno, sí, en la primera clase sobre el médula espinal, que hacía ciertas estaciones o relevos sobre funciones reticulares y es lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Porque pueden inhibirlas como pueden excitarlas en todo caso. También tenemos estructuras vegetativas y somáticas, ¿no? Me da señales sensitivos sensoriales que las cuales yo voy a controlar con la formación reticular, que es un relevo, ¿no? ¿Interviene en el ciclo del sueño? Sí, interviene en el ciclo del sueño porque habíamos hablado de las fibras mamilotegmentarias o tegmentomamilares de igual forma, que van a estar relacionadas con las fibras reticulares. Y después tenemos los procesos somáticos vegetativos, que esto significa que va a estar en relación con los núcleos pontinos. ¿Y qué tenemos en los núcleos, perdón, en los núcleos de la médula oblongada? Núcleo de la médula oblongada. ¿Y pues qué teníamos en los núcleos de la médula oblongada? Teníamos los centros vegetativos o centros vasomotores, que eran el centro de la tos, del vómito, de la respiración y demás, ¿no? Y si no estoy mal, hay una definición, no, bueno, eran esas, ¿no? Las funciones en las cuales encontramos. Y como ustedes se dan cuenta, van por vías ascendentes descendentes al cerebelo, van hacia la corteza, hacia el tálamo y hacia toda la parte del tegmento del puente que nosotros habíamos dicho, ¿no? Y básicamente eso es sistema eh, reticular, ¿no? No hay mucho de qué hablar de sistema reticular porque no se pregunta mucho. Se pregunta sobre todo, les dije, y la pregunta que siempre lo he visto es esa, la de las funciones de los núcleos de la médula oblongada y del puente. Y sobre todo siempre se sabe preguntar la definición de lo que viene a ser la formación reticular. Es una pregunta que nunca falta en los exámenes. Y así para terminar tenemos el último tema, que este es un poco más interesante de los temas. Ahora se los voy a mostrar. Tenemos a los núcleos basales del terencéfalo.
Ok, a ver. Esto más que todo es una clase, bueno, o sea, la clase de los núcleos basales del telencéfalo es una clase más práctica, porque lo interesante es saber reconocer dónde están ubicados estos, aparte de saber que es un núcleo basal del telencéfalo. Entonces ahí encontramos los núcleos basales del telencéfalo, ¿no? Son núcleos grises. ¿Y cómo están formados o estos, ¿no? Los núcleos grises, todos estos núcleos grises, todos estos núcleos que vamos a nombrarlo, pues se lo conocen como cuerpo estriado. Y el cuerpo estriado no solamente es eso. El cuerpo estriado se divide en dos núcleos. El núcleo caudado y el núcleo, que es ese, ¿no? Esa forma. Estos están alrededor del tálamo. Ese es el núcleo caudado. Y el otro que es el lenticular, que es ese que vamos a encontrar. Ese no es el tálamo, por si acaso, ese no es el tálamo, ¿no? Y ese núcleo lenticular, pues eh, está compuesto de dos subnúcleos, uno medial y uno lateral, ¿no? Que viene a ser el globo pálido medial y el putamen hacia la parte lateral. Y ahí está, ¿no? Esa es la imagencita que quería mostrarle. Ese es el caudado, todo este bonito de acá es el caudado, el que tiene su cola larguísima. Y este es el lenticular, que ya obviamente está en la parte más medial, o sea, hacia la parte más interna va a estar el núcleo, el núcleo del globo pálido, y hacia la parte más lateral el putamen, ¿no? Y todo esto que se ve con líneas, ese es el tálamo. ¿De qué se encarga? Se encarga de funciones motoras y de funciones sensoriomotrices, ¿no? En la función motora se encarga de la ejecución de movimientos y la función sensoriomotriz se encarga del equilibrio. Ahí está el tálamo. El núcleo caudado ya lo habíamos visto, ¿no? Primeramente. Uy, creo que no me salió muy bien la transición. Espera, brinco. Animaciones. A ver, creo que mejor. Ok, tenemos el núcleo caudado. El núcleo caudado, tengan en cuenta que se halla alrededor del ventrículo lateral. Del ventrículo lateral se encuentra alrededor. Y todo eso, ¿no? El núcleo caudado, el núcleo lenticular, y ahí tenemos el tálamo, ¿no? Pero el núcleo caudado se divide en una cabeza, que es la que vemos ahí, se divide en un cuerpo y se divide en una cola. Y claro, aquí también en el dibujo van a ver así como una bolita pequeña que es el núcleo amigdalino, pero no lo hemos dibujado, ¿no? Toda esa cabeza, cuerpo y cola, pues tiene sus limitaciones, ¿no? Dice que la cabeza va a estar bañada y va a estar en contacto con el septum lúcido, que el cuerpo va a estar en contacto con el surco tálamo estriado y que la cola va a estar en relación con el núcleo amigdalino, ¿no? Son cosas que les voy diciendo, que no es nada interesante. Y ahí tenemos también el núcleo y el caudado, cabeza, cuerpo y cola, ¿no? Ahí tenemos más y demás. Ahora sí creo que es esta imagen. Aquí voy a aprovechar para mostrarles, igual más adelante hay otra imagen, que esto es lo que nosotros vemos en práctica, pero estos temas son un poquito más prácticos, ¿no? No hay mucha teoría. ¿Qué es lo interesante de estos temas? Que tenemos que darnos cuenta, yo les voy a mostrar, por ejemplo, este es su examen práctico, yo les voy a colocar ahí el corte y ustedes me tienen que decir esto es esto, o sea, se los voy a colocar, ¿no? Y vamos de adentro para afuera. Esto, por ejemplo, va a ser la parte del brazo anterior de lo que viene a ser la cápsula interna. Aquí está más explicado, ¿no? Por ejemplo, esto es la cápsula interna. Esto va a ser el brazo anterior de la cápsula interna, el cuerpo de la cápsula interna, o la rodilla, incluso le dicen de la cápsula interna, y el brazo posterior de la cápsula interna. Afuera de la cápsula interna, ¿qué es lo que encontramos? Como les dije, vamos a encontrar el núcleo lenticular. Y en la parte medial, ¿quién estaba? Estaba lo que nosotros conocíamos como el globo pálido. Estaba el globo pálido, ¿no? Después, ¿qué íbamos a encontrar? Íbamos a encontrar el famoso putamen. Al putamen, que es este de acá. Ya viene a ser todo este de acá. Ese es el putamen. El putamen es más lateral. Y luego ya encontraríamos a lo que viene a ser la cápsula externa. Afuera del putamen está la cápsula externa. Como ustedes ven, miren, cápsula externa. Cápsula externa. Es esa parte de la sustancia blanca. No es esta cosita. Es que es muy delgado el otro. Esta cosita, por ejemplo, que lo voy a rayar. Esto es el famoso claustro. Esta cosita de acá. Esto es claustro. Y esto de acá es cápsula externa. Fuera de la cápsula externa está el claustro. Y el claustro
fuera del claustro está la cápsula extrema, es esta cosita de acá. Y eso es lo que ustedes, sobre todo lo que tienen que reconocer, ¿no? Cápsula interna, globo pálido, putamen, cápsula externa, claustro y cápsula extrema. Es lo que todo lo que tienen que conocer. Ya después lo hemos hablado, ¿no? Hemos hablado del tálamo. Esto es tálamo, por ejemplo. Se ve bastante bien el tálamo. Y aquí está el núcleo caudado. Esto no se ve muy bien. ¿Por qué? Porque esto ya es un corte transversal. Esto es un corte transversal u horizontal de Flechsig. Si se dan cuenta, es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque más o menos yo creo que se dan cuenta, no les puedo explicar ahorita de cómo se da este corte, ¿no? Pero es lo que nosotros vemos y esto es lo más importante de lo que vienen a hacer en la parte práctica, que es este tema, ¿no? Aquí está mucho más bonito, aquí está el putamen, el globo pálido, la rodilla, brazo anterior y brazo posterior de la cápsula interna, el núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado, la cola del núcleo caudado, y aquí debería estar el cuerpo del núcleo caudado, solamente que en el corte que se hizo no se ve. Y luego aquí tenemos la cápsula externa, el claustro deberíamos tener y la cápsula extrema, lo que deberíamos verlo, ¿no? Es lo más importante que podemos ver acá. El núcleo lenticular, ahí ya lo hemos visto, ¿no? El núcleo lenticular ya les dije, ¿no? Este es el globo pálido y viene a ser el putamen. Algo que menciona en el libro es que también por la escala filogenética, pues hay ciertas formas que se han creado primero, o sea, las más nuevas, las neoestriadas, se les dice así, los neoestriados, porque son nuevos, que vienen a ser el putamen y el núcleo caudado, exacto, no claustro, se me olvida a veces, caudado, perdón, caudado. El putamen y el caudado son más nuevos, si es decirlo así. Son los últimos que se han creado. Mientras que los paleoestriados solo viene a ser el globo pálido. De ahí viene, ¿no? El P de pálido. Y lo interesante también acá, que sabe nombrarse, es que el globo pálido viene a ser mucho más pálido. O sea, esa es la característica del globo pálido, que